Hola, bienvenidos a la tercera lectura de 8 del primer mes de la mentoría ICT. Vamos a continuar con el tema de entender la mentalidad que deben tener al entrar al mercado. Viendo las cosas en el orden inverso que normalmente enseñan desde una perspectiva retail o desinformado, por así decirlo. Esta es una de esas lecturas en las que los nuevos traders tendrán ventaja sobre los que ya han estado haciendo trading por un tiempo y que han adoptado malos hábitos o una creencia de que entienden el mercado. Será un poco difícil para ellos porque tendrán que deshacerse de algunas creencias a las que ya están totalmente suscritos. Acá mapeé una descripción cruda de que he estado usando por meses como herramienta de enseñanza, pero la enseñaré acá en esta mentoría porque es imperativo saber que la psicología del dinero informado o el smart money será diametralmente opuesta a la del dinero desinformado o especulativo o entre comillas tonto. Para esto lo primero es establecer quién es la víctima acá. Como ustedes saben, en todos los crímenes siempre hay una víctima. La perspectiva del dinero desinformado es que no existe ninguna entidad ahí afuera que sepa las cosas correctas del mercado o que tenga la perspectiva correcta, ya sea de que el mercado está manipulado o que alguien tenga influencia sobre la entrega del precio. Los que están desinformados respecto a que el dinero inteligente realmente existe y opera en el mercado tienen una perspectiva de que los indicadores son la respuesta. Como por ejemplo un indicador al ser sobrecomprado o sobrevendido es el precursor de que el mercado se vaya a mover hacia arriba o hacia abajo. O sea, yo les digo, yo mantuve esas creencias por años y me tomó mucho tiempo realmente cambiar mi mentalidad. Así que si son nuevos y no han sido expuestos a estos indicadores y no han sido infectados sin creer en ellos todavía, entonces van a tener ventajas sobre aquellos que les gusta usar indicadores. Necesitan salir de ese sistema de creencias porque así no lograrán ver el dinero inteligente. De hecho, vamos a usar esos indicadores solamente para saber lo que el dinero desinformado piensa. Pronto van a entender más sobre esto en los siguientes meses. Solamente hemos expuesto un lado del paradigma, específicamente del dinero especulativo o desinformado. No estamos acá para aprender sobre ellos, sobre estos individuos, sino que estamos acá para enfocarnos en la perspectiva del dinero inteligente sobre el mercado. Esto empieza por entender que hay una piscina enorme, gigante, de liquidez entrando al mercado cada día. Las estadísticas nos dicen que el 90% de los traders pierden su dinero. Los fondos grandes de inversión se encuentran en esta categoría también. El hecho de que mucha gente invierta en estos fondos no quiere decir de que sean rentables. Los que manejan los fondos de ninguna manera garantizan que el fondo va a seguir existiendo por los próximos 2 o 5 años. Entonces, nosotros como traders informados, nuestra perspectiva debe ser la misma que la del dinero inteligente. Ellos lo que hacen es destacar los aspectos del dinero desinformado, porque eso es lo que mueve a todo el mundo. El dinero inteligente está ahí para proveer liquidez, pero lo están haciendo a una prima de cambio, por así decirlo. Es decir, están colocando trades a los que luego van a regresar a compensar o neutralizar. Vamos a hablar de eso más a detalle conforme vayamos avanzando, pero por ahora entiendan que el dinero inteligente sabe que existe una cantidad enorme de dinero desinformado. Contrario a lo que hablamos de la perspectiva del dinero desinformado, que ellos creen que no existe una entidad como la del dinero inteligente en la que los bancos operarían en contra de los fondos grandes de inversión y las grandes compañías, ¿sí? Que esto es contrario a lo que significa un libre mercado. Entonces, cuando tenemos la perspectiva del dinero inteligente, podemos usar su perspectiva de que todos los demás son liquidez y que el precio se entrega para ingeniar eficiencia únicamente para las entidades del dinero inteligente. Para mantener la perspectiva de un proveedor de liquidez, ustedes están adoptando la perspectiva del dinero inteligente y
todas las demás personas, entonces las debemos entender como liquidez. La liquidez está en forma de compras o buy stops y de ventas o sell stops, órdenes pendientes arriba o abajo de los máximos y mínimos más recientemente formados. Una vez entendemos que existen dos perspectivas diferentes, eso es lo que crea el paradigma del mercado eficiente. Ambos grupos tienen sus perspectivas individuales. En el Smart Money ya saben lo de que el dinero desinformado cree sobre el mercado, y esto es precisamente lo que los hace estar en control del precio. Esto es como en una tienda, en un negocio. Si tu producto se vende, entonces ¿quién es el que está poniendo el precio del producto? Tú, como dueño del negocio. En el caso de las monedas, los bancos son los dueños y ellos deciden los precios en la forma de dígitos en sus pantallas, que dice que tienen X cantidad de dólares o francos suizos o libras, etcétera. Ese valor se le asigna a las divisas y está dictado por el Banco Central, que ha impreso este dinero. ¿Por qué es tan difícil por qué es tan difícil para la gente creer esto? Bueno, porque si vemos el estado del mundo entero, que es corrupción y engaño, que es lo común, entonces no debería ser difícil de creer que los bancos están en control absoluto del precio de su divisa. Ellos pueden cambiar el precio al monto que quieran cuando quieran. No me crean. Vayan a ver lo que le hicieron al franco suizo y al euro cuando los separaron. Una vez entendemos ambas perspectivas íntimamente, dejamos de denigrar al market maker y al dinero inteligente. No nos burlamos del dinero desinformado tampoco. De hecho, lo que hacemos es que encontramos el balance entre ambos y ya no pensamos en términos de víctima y agresor, sino solamente en términos de la eficiencia, porque los mercados siempre van a funcionar eficientemente, pero están sesgados y más propensos a llenar los bolsillos del dinero inteligente, porque ellos tienen la ventaja de cambiar el precio a lo que ellos quieran. Recordemos que ellos ya saben la perspectiva del dinero desinformado, así que ya saben cómo manipular esa perspectiva basado en sus patrones, indicadores o usando las noticias. En esta mentoría nos estaremos enfocando principalmente en que entiendan estos 4 conceptos como motores de la entrega al precio: retroceso, expansión, reversa y consolidación. No hablaremos de esto específicamente, pero quiero que entiendan que todo esto que estamos enseñando son el marco para que entiendan estos 4 principios. No puedo enseñar contextos específicos sin haberles enseñado una base amplia del fundamento del mercado. Este primer mes está nivelando a todos al mismo punto para que podamos avanzar a partir de ahí. Les prometo que todas las dudas que tengan se van a ir aclarando en el camino. La única manera de entender el algoritmo de entrega de precio será con la práctica, y la práctica crea experiencia. Esa experiencia les dará mayor entendimiento. Ir a los gráficos, ver lo que hicieron y lo que debería ser el precio basado en lo que ven. Pronto sentirán que todo hace sentido, pero por ahora contengan el deseo de creer que tienen técnicas y patrones. Tienen que entender la narrativa o el contexto del mercado y el fundamento del por qué estas cosas existen. Entonces, ¿en qué específicamente deberían estarse enfocando ahorita mismo como nuevos estudiantes? Lo primero que tienen que saber es que deben dejar toda la información anterior que tengan de los mercados. Pongan todo eso a un lado, porque recuerden que es más difícil para aquellos que ya han intentado diferentes disciplinas de trading, porque están intentando olvidar lo que ya saben, aun cuando hayan hecho dinero con eso. Y eso es lo peor que les puede pasar, o sea, ser rentables con otra cosa que no sean los conceptos institucionales, porque en realidad solo fue coincidencia y puede pasar por un periodo largo. A mí me pasó por 9 meses, pero fue pura suerte. Luego simplemente deja de funcionar. Lo primero que deben hacer es crear un diario de la acción del precio con sus gráficos en él. Yo sé que algunos de ustedes no quieren hacer esto, pero les digo, en mis 23 años de experiencia que tengo haciendo esto, les puedo decir que no salten nada de este video. Si se saltan este video o ignoran lo que les estoy diciendo acá, se perderán de lo que específicamente deberían estar haciendo. Ahora,
Esto no significa que solo porque algunos de ustedes ya han estado operando por más tiempo que los demás o porque tengan ciertos conocimientos institucionales, no significa que tengan ventaja real sobre los demás. Tienen que entender que si no hacen este tipo de cosas, simplemente van a dañar su desarrollo y van a impedir su crecimiento en esta mentoría. Así que empiecen desde el principio y hagan todo lo que se les recomienda acá, porque así es como el dinero va a empezar a venir. Cuando tengan estas cosas claras y empiecen desde el principio básico, entonces van a lograr desarrollarse. Nos estaremos enfocando durante estos 12 meses en eso, y cada mes vamos a ir construyendo más reglas y más elementos importantes en los gráficos. Pero por ahora, lo principal que deberían hacer es empezar con el gráfico diario. Necesita tener por lo menos 12 meses de información y no menos de 9. Necesitan tener toda esa perspectiva en su gráfica, pero tampoco tanta como para tener muchos años. Entonces 9 a 12 meses es ideal. También deben tener un gráfico de 4 horas y este les debe mostrar 3 meses de acción del precio. En el gráfico de 1 hora deben tener al menos 3 semanas y en el gráfico de 15 minutos al menos 3 o 4 días de información. Es decir, por cada gráfico que mencioné, estoy recomendando una cantidad específica de data que debe poder verse en la pantalla. Lo que no deben hacer ahora es intentar predecir el precio. Todavía no están en esa etapa. No intenten apresurarse y predecir el precio. O sea, no intenten descifrar qué es lo que está haciendo y qué es lo que va a hacer después. Solamente se van a frustrar. Pronto van a llegar a eso, pero por ahorita resistan ese deseo. Hay algunas cosas en específico que necesitan ver en esos gráficos. Necesitan tomar los puntos en donde el precio ha mostrado un movimiento brusco a partir de un punto específico. O sea, si ha subido o bajado rápido desde un nivel en particular, eso es importante que lo señalen en su gráfico. También necesitan notar los máximos y mínimos que no han sido retesteados. Eso significa que si un máximo se forma en su gráfica, si el precio no ha regresado a este nivel recientemente, necesitan apuntar ese nivel porque probablemente influya en el precio en el futuro. Lo mismo aplica para los mínimos. Noten las áreas en sus gráficos en donde el precio ha dejado máximos y mínimos limpios. O sea, básicamente como dos máximos iguales que se forman cerca uno del otro. Esto sucedería, por ejemplo, si vemos un máximo formarse, luego el precio baja un poco y luego vuelve a subir al nivel de este máximo, pero no lo sobrepasa, o tal vez lo sobrepasa, pero por muy poquito. Yo eso lo considero un máximo intacto. Usualmente la liquidez en forma de compras estará arriba de este nivel y usualmente el mercado va a regresar a tomarla. Lo mismo sucede con los mínimos. Cuando un mínimo se forma y un mínimo igual se forma cerca del primero, esta es un área importante para la liquidez en forma de ventas. El mercado tiende a querer bajar a tomar esa liquidez. Eso significa que el mercado bajará independientemente de si siga bajando o se reverse. Pronto sabrán cuándo esperar condiciones específicas y les daremos contexto de todo esto, pero por ahora apuntarlas en un gráfico les va a ayudar mucho. Noten también qué días se forman los máximos y los mínimos del rango semanal. También es importante a qué hora sucede el máximo y el mínimo semanal. Se forma en la sesión de Londres o en la sesión de Nueva York. Todas estas cosas les van a servir para pronosticar. También es importante notar el máximo diario y el mínimo diario de cada día de trading, así como la hora en la que se dan estos máximos y estos mínimos. ¿Cómo se ve todo esto? Bueno, empieza con una gráfica en blanco. Esa es una gráfica diaria del franco suizo, pero puede ser cualquier par. Les recomiendo que usen otro distinto a la libra esterlina y el euro porque yo estaré dando ejemplos de esos pares en esta mentoría. Lo ideal es que usen otro para que así puedan ustedes tener su propia perspectiva y llegar a sus propias conclusiones solamente con esta guía. Lo primero que deben hacer es notar los máximos y los mínimos más recientes en donde los mercados han mostrado un rechazo. Esto es lo primero porque de esta manera podrán identificar order blocks, vacíos de liquidez y todas las demás estructuras. Ya hice eso para ustedes acá.
Luego de esto, entonces bajan de temporalidad a un gráfico de 4 horas y esos mismos niveles del gráfico diario pues se ven ahí. Y hay más máximos y mínimos que entran en visibilidad pues al bajar de temporalidad. Estamos viendo los mismos niveles que antes, pero los niveles del gráfico diario se transponen con los del gráfico de 4 horas. Entonces luego hacen lo mismo, empiezan a buscar áreas en donde tenemos máximos y mínimos intactos, muy cerca unos de los otros, recuérdense, y buscan niveles en los cuales el mercado se ha alejado rápidamente. Cuando crea esas candelas grandes, es importante que noten eso porque van a ser influyentes en sus expectativas de a dónde debería ir el precio y a dónde no. Luego irán a un gráfico de 1 hora y acá observarán días individuales a lo largo de 1 o 2 semanas. Pueden definir el gráfico semanal en el gráfico de 1 hora y pueden ver los máximos y los mínimos dentro de un día. El gráfico de 1 hora ya da muy buena visibilidad si son traders de corto plazo o short term o traders intradía. Esto es el equivalente a un gráfico diario para ustedes que les va a dar una perspectiva de si deberían buscar compras o ventas. Esto pues lo voy a enseñar más adelante, pero por ahora tomen estos niveles que encontraron en el gráfico diario y en el gráfico de 4 horas y transpónganlos en el de 1 hora. Ahora, este gráfico manténganlo separado de los demás. Es importante que tengan 2 gráficos separados, pero tampoco queremos gráficos muy cargados de dibujos porque solamente van a generar confusión. Entonces van a crear otro gráfico. Y van a usar el gráfico de 15 minutos que va a estar vacío y limpio. El gráfico de 15 minutos parece tener mucho ruido, no les da perspectiva como las temporalidades mayores. Entonces hagan lo mismo que hicimos antes, pero para los últimos 3 o 4 días, marcando puntos importantes de referencia. Vamos a buscar máximos y mínimos diarios. Así es como yo manejo mis gráficas. En la gráfica de 15 minutos me verán hacer eso todos los días. Marco los máximos y mínimos de los días anteriores y también marco las 0 horas de Nueva York, que en este gráfico de acá son las 8 de la noche. Así es como sé mis máximos y mínimos diarios. Es importante ver también los días de la semana. Ahora, no les voy a dar todos los específicos acá porque me estarán viendo hacerlo día a día, entonces van a tener una idea general en este tutorial. También me van a ver crear documentos para mi récord individual. Van a ver cómo hago mis gráficos, cómo los guardo, y si aún después de 23 años lo sigo haciendo es porque es importante hacerlo. Da mucha claridad y perspectiva. Esto es lo que hacen los profesionales. O sea, lo siento, no hay otra forma. Solamente la gente que realmente le importan los mercados llevan un diario de sus gráficos. ¿Por qué marcar los máximos y mínimos de días anteriores? Si notan la data del miércoles, verán una pequeña línea en donde dice miércoles. Si ven el día anterior, que fue el martes, el máximo que fue tomado el martes, el miércoles el mercado subió justo ahí, alrededor del precio que sería 97.90 más o menos. Vean cómo no continuó esa tendencia, sino simplemente llegó hasta este punto y luego se desplomó. Cuando se desplomó, ¿hasta dónde bajó? Bajó hasta el mínimo del martes, atravesándolo por 1 pip o 2 y luego pues regresó a consolidarse. Luego vean lo que pasó el jueves. El jueves el precio retrocedió al rango que se creó entre el máximo del miércoles y el mínimo del miércoles. Entonces el jueves inició con una consolidación y luego subió al rango formado el miércoles y se desplomó. ¿A dónde? Justo debajo del mínimo del miércoles para luego consolidarse. Entonces luego tenemos el viernes, el mercado fue directamente hacia arriba por encima del máximo del jueves y así creó un nuevo máximo. Se pasó llevando el máximo semanal que se había formado el miércoles y también entonces se pasó llevando toda la liquidez que se encontraba por encima de ese máximo. Entonces vamos a estar usando estos puntos de referencia y les voy a estar dando más conocimiento más a detalle de lo que deben hacer. Pero por ahora quiero que sepan que esto es lo que deben hacer. De ahora en adelante, documenten la acción del precio todos los días y así van a construir en su entendimiento del mercado. Cada mes les voy a dar más puntos de referencia para que agreguen a sus gráficos. ¿Y por qué es importante hacer esto? ¿Qué ventajas les da?
Cuando operen, no van a tener todas estas cosas en sus gráficas, pero estas gráficas de nuestros puntos de referencia siempre deben estar abiertos para poder usarse como referencia mientras ven el precio en tiempo real. Ok, entonces tendrán un gráfico ejecutable, es decir, no se van a casar con las ideas de su análisis de los otros gráficos. Sí deben tenerlos como punto de referencia, pero tampoco debe estar como firmado en piedra. No puede ser de esta manera, porque entonces lo que va a pasar es que si ven el precio a tiempo real y ven que algo no tiene sentido para las condiciones de mercado que están esperando, no van a tener la flexibilidad de cambiar de dirección o de decidir no operar. Se van a aferrar al mercado con una convicción muy fuerte. Y esto es imponer su voluntad en los mercados. Y el mercado no va a hacer lo que ustedes quieran. El mercado va a hacer lo que va a hacer. Lo que tenemos que intentar es estar sincronizados con lo que el mercado haga, ya sea que se consolide, que sube o que baje. No sabemos 100% de certeza la dirección en la que el mercado va a ir, pero sí sabemos las probabilidades de que vaya a cierta dirección. Y también sabemos cómo entrar al mercado buscando puntos específicos que suceden una y otra vez.